La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. Arturo Núñez Jiménez es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con una extraordinaria trayectoria profesional, resaltaré mencionando, entre otros, que fue director general del Instituto Federal Electoral, gobernador constitucional de su estado natal, Tabasco. Actualmente preside el Instituto de Política y Gobernanza AC y nos distingue siendo miembro fundador del COPUEX. Edmundo Jacobo Molina es profesor investigador por las universidades de Guanajuato y Baja California. Fue rector y secretario de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco. Fue secretario ejecutivo del IFE-INE, periodo en el que coordinó más de 330 elecciones federales y locales del año 2008 al año 2023. Así también le tocó implementar las reformas electorales del 2007 al 2014. Fermín Pérez Montes es egresado de la Escuela Libre de Derecho, colaborador de la construcción de iniciativas y proyectos de reformas en materia electoral, como la implementación de las reformas constitucionales legales que dieron origen al Instituto Federal Electoral y a la que dio origen al Instituto Nacional Electoral, el INE, y los organismos públicos locales electorales, OPLES. En el documental Vivencias y Testimonios de Universitarios sobre el proceso democratizador de México 1960-2024, en este capítulo le hemos pedido a don Arturo Núñez Jiménez, que sin duda es una de las personas que nuestro país conoce más sobre este proceso, ya tanto como testigo como vivencia, que coordine esta participación con la compañía de dos personas que son, al igual que él, artífices de lo que ha sido esta institucionalización de la democracia representativa en México. Don Arturo, usted es un viejo amigo del colegio de profesores que yo presido. Hemos estado en muchas universidades, tanto del país como en España, y yo sí le pediría, por favor, que usted pudiese dar esta explicación de cuándo se crean los órganos democratizadores de México a partir del año del 87. Muchas gracias, doctor Molina Piñeiro, por su invitación. Me da mucho gusto compartir con los colegas esta oportunidad para hacer un recuento breve sobre cómo han evolucionado nuestras instituciones electorales. Dieter Nolen, el gran politólogo alemán, propone como método de análisis de los sistemas políticos que se les pueda catalogar a través de tres sistemas: el sistema electoral, el sistema de partidos políticos y el sistema de gobierno. Y Nolen establece que se interrelacionan, son mecanismos de causa-efecto. El sistema electoral influye en el de partidos y ambos en el de gobierno, y recíprocamente. Pero hay que decir que en un momento de la historia política de México, el sistema electoral se volvió la variable independiente para el cambio político. Y esto pues tiene que ver con la historia del país. El régimen de la Revolución Mexicana se había justificado fundamentalmente por el cumplimiento de las reivindicaciones revolucionarias, y el tema electoral no estuvo como fuente de legitimidad del poder político.
fue a partir de una serie de reformas sucesivas que derivaron de reclamos de las oposiciones, de iniciativas desde el gobierno, porque aquí no se trata de decir que gobierno u oposición fueron los autores del cambio, fueron ambos, hay que reconocerlo. El PRI no había perdido la mayoría cuando se hicieron los grandes cambios, y sin embargo México pudo vivir una transición democrática pacífica, gradual, metódica y siempre basada en reformas electorales. Mencionaría en una visión de conjunto de las más importantes, la de 62-63 que crea los diputados de partido, la de 77 que crea la gran reforma política que hace el gran cambio de introducir la representación proporcional en México y flexibilizar los requisitos para el funcionamiento de partidos políticos. La de 86-87 que tiene varios cambios importantes, quizá dos: la creación del TRICOEL, la primera vez que se vuelve a tomar justicia electoral, aunque todavía con un órgano autónomo, y también la Asamblea de Representantes en el caso del Distrito Federal, la de 89-90 que deriva del complejo proceso electoral de 87-88 que culmina con la caída del sistema como símbolo de una serie de problemas que se dieron a lo largo del proceso y que obligaron al país a revisar a fondo su sistema electoral. En sus dos acepciones, el sistema electoral en el sentido de todas las instituciones, toda la institucionalidad electoral, autoridades administrativas, jurisdiccionales, persecutorias de los delitos electorales, condiciones de equidad de la competencia, régimen de partidos, y la concepción restringida de la que habla Nolen también, que es la forma de convertir votos en escaños, en posiciones de poder, sobre todo en los órganos representativos. Esa reforma de 89-90 es la que va a dar origen al originalmente Instituto Federal Electoral, que posteriormente ya no los narrará Edmundo Jacobo, evolucionará al actual Instituto Nacional Electoral. El tema, fueron muchos los que se abordaron en 89-90, pero sin lugar a dudas el tener una autoridad electoral imparcial se constituyó en el eje de esa reforma. Yo era el secretario técnico del grupo de trabajo formada por el gobierno, los partidos en el gobierno y en la oposición, y tengo en mi bitácora registradas 400 horas en el caso de la reforma constitucional, 600 horas en el caso del COFIPE, para llegar a configurar lo que finalmente se denominó IFE, y que significó un salto cualitativo muy importante en lo que habían sido las autoridades electorales desde la Comisión Federal de Vigilancia Electoral de 1946, que eran autoridades que solo tenían, por así decirlo, cabeza, comisiones federal, locales, distritales, electorales, pero no tenían cuerpo técnico ni administrativo, porque ese lo aportaba la Secretaría de Gobernación o las secretarías de los gobiernos estatales para participar en cada elección y luego desaparecía. Eso hablaba la oposición de la mapachería, que solo aparecía cada 3 años. Posteriormente tuvimos la reforma del año 93. Esa reforma también tuvo varios cambios interesantes, introdujo varias reglas sobre el financiamiento, sobre los topes de gastos de campaña, pero quizá lo más trascendente fue que suprimió otro órgano electoral que era el que calificaba las elecciones, que originalmente
eran los colegios electorales de las propias cámaras. Los diputados constituidos en diputados electos calificaban su propia elección, los senadores por igual, y solamente la elección presidencial era calificada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. A partir de 93 desaparecieron los colegios electorales de las cámaras de diputados y de senadores, que ya habían dado de sí en la elección de 88, y la de 91 convenció a todos que había que dar el paso y pasar de la autocalificación a la heterocalificación basada en un órgano jurisdiccional que fue cambiando de nombre del original TRICOEL a Tribunal Federal Electoral, hasta llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es actualmente. En 94, en las condiciones de emergencia de surgimiento del EZLN y el asesinato del candidato presidencial del PRI, fue necesario hacer un par de reformas constitucionales y las consecuentes en el COFIPE, que modificaron la conformación del Consejo General Electoral. Se quitó el requisito obligatorio de ser licenciado en Derecho para poder ser consejero magistrado, se crearon los consejeros ciudadanos, se permitieron los visitantes internacionales, y la segunda reforma, debo decir, quizá porque se nos pidió hablar de algunas anécdotas, fue una reforma ad hominem. Originalmente se cambió el requisito de ser abogado, que era obligatorio para ser consejero magistrado, del original IFE. Posteriormente se cambió el requisito y se dijo que podía ser de cualquier profesión. Pero hubo un problema. Uno de los consejeros seleccionados por las fuerzas políticas, Miguel Ángel Granados Chapa, que en paz descanse, estableció una restricción, porque había la obligatoriedad de que quien fuera consejero ciudadano no podía dedicarse a ningún otro empleo. Y Miguel Ángel dijo: yo soy periodista y no puedo dejar de ser periodista. Si esa es la condición, agradezco el honor que se me ha confiado, pero declino ser consejero ciudadano. Entonces hizo una segunda reforma constitucional para liberar que pudieran tener otro empleo, como el periodista profesional Granados Chapa y algunos de tipo académico. Pero fue una segunda reforma ad hominem, doctor, en contra de lo que recuerdo haber leído en mi preparatoria en el libro de Trinidad García, que la ley es general, impersonal y abstracta. Y esta fue personalicísima, particular y concreta, para que uno de los consejeros ciudadanos pudiese entrar en funciones. Posteriormente, derivado de la elección de 94, el propio presidente electo dijo que la suya había sido una elección legal pero no equitativa, y entramos en una nueva reforma, la de 96, que fue una reforma, yo creo que tan trascendente como la de 77, porque cerró un círculo que algunos incluso le dan fecha para hablar del fin de la parte de instauración de la transición democrática. Y fue una reforma que ciudadanizó el IFE, porque sacó a las autoridades gubernamentales de su conformación, estableció condiciones de equidad sobre el financiamiento público para los partidos políticos, y además estableció un sistema integral de justicia electoral basado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que vino a poner fin a 100 años de ausencia del Poder Judicial en materia electoral, desde la famosa polémica del año del siglo XIX entre Vallarta e Iglesias, que decían que el Poder Judicial no debería involucrarse en la política electoral. Y durante 100 años México no tuvo un medio de impugnación, un instrumento para defender los derechos políticos de los ciudadanos. Originalmente a nivel constitucional, luego vino el amparo, pero se dijo que el amparo no era competente para la materia electoral.
Después se estableció la Comisión de Derechos Humanos y se dijo que tampoco tenía competencia en materia de derechos político-electorales, y no fue sino hasta la reforma 96 que se creó el Tribunal Electoral, se insertó en el Poder Judicial con la aceptación de la Suprema Corte de Justicia. Toda la competencia electoral se le dio al Tribunal Electoral, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad que quedaron a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se establecieron 2 juicios muy relevantes para hacer la integralidad de la justicia electoral en México. Primero, el de revisión electoral, que permitía por vez primera que los enjuiciamientos que los tribunales locales electorales hacían, agotadas ciertas condiciones, ciertos requisitos, pudiera apelarse en segunda instancia ante el Tribunal Federal, cosa que antes no ocurría, y hacía que los conflictos postelectorales de las entidades federativas llegaran a la Secretaría de Gobernación por la vía de lo que el periodista Francisco Rodríguez llamó las concertaciones, lo cual implicaba que el trabajo electoral parecía el de Penélope. De día trabajábamos en instituciones que relegitimaban el sistema electoral, y de noche, periódicamente, cada concertación hacía retroceder los avances. Entonces, ese fue una aportación fundamental. A partir de ahí se acabaron las concertaciones y los conflictos postelectorales en las entidades federativas. Y el otro fue el juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano, que en varias ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos había recomendado, ante diversas impugnaciones hechas por políticos opositores que consideraban que había fraude en su elección, que México tenía que instaurar un medio de impugnación para defender los derechos políticos del ciudadano. Originalmente se establecieron para el ciudadano y el militante, pero por una resistencia de algunos de los partidos de oposición, pensaron que esta influencia del tribunal podía ser la mano del gato, nos dijeron textualmente, del PRI para meterse en la vida interna de los partidos de oposición, y condicionaron su apoyo a la reforma, que fue la única que se aprobó por unanimidad en todo el proceso por el Congreso de la Unión, por el constituyente permanente más bien. La reforma de 96 pues vino a culminar todo un ciclo, aportó un gran elemento que ahora está cuestionado por las recientes reformas propuestas, entre otros, el 5 de febrero del presente año por el presidente de la República, del financiamiento público a los partidos. Hay muchas anécdotas que me tocó vivir en el proceso. Debo decir que en 89, 90 había un gran miedo a acordar. Las fuerzas de izquierda agrupadas en el nuevo PRD estaban muy indignadas por lo que consideraban el robo de la presidencia de la República en la elección de 88, y no reconocían al gobierno espurio, como se decía en aquel tiempo. El PAN estaba dispuesto a reconocer al gobierno, pero bajo una serie de condiciones, pero había nacido para combatir al PRI, y de momento se veía en la obligación de acordar con el PRI. Y no es que nunca antes hubiese habido ninguna negociación, las hubo, pero el PRI tenía una condición hegemónica que le permitiría decir: contigo y sin ti, yo hago la reforma. Y esta era la primera vez en la historia moderna de México en donde contigo o no hago la reforma. Había un gran temor. Incluso cuando ya teníamos lista la reforma constitucional para ser aprobada en el Congreso, el coordinador de los diputados del PAN, Abel Vicencio Tobar, estableció que les entraba la duda porque entre 88 y 97 el PRI no tuvo mayoría calificada para reformar la Constitución, pero tenía mayoría absoluta para reformar la ley. Y Abel Vicencio dijo: ¿quién nos garantiza que les vamos a dar el voto para la reforma constitucional y ustedes después en la reforma legal
den un sesgo en la interpretación y manipulen. En aquel entonces yo, como secretario técnico del grupo de negociación, al fin economista, me acordé de las técnicas utilizadas en las negociaciones comerciales y dije, ¿por qué no hacemos una carta de intención y pactamos qué es lo que vamos a poner en la ley derivado de la reforma constitucional? Todo mundo lo aceptó, pero en un debate en la Cámara de Diputados, de momento un diputado del PAN, ante el reclamo del PRD de que eran los panistas unos esquiroles que iban a apoyar una reforma que los engatusaban, que les daban a tole con el dedo, dijo, pero también obtuvimos esa carta de intención, y sacó lo que era la propuesta del PAN de carta de intención, pero que no había sido negociada en el grupo de trabajo. El PRI explotó, a los que estábamos en gobernación nos reclamó que cómo habíamos hecho esa magnitud de concesiones al PAN, las cuales no eran ciertas, porque no se había negociado. Y entonces nos vimos en el dilema de desmentir al PAN, que era nuestro aliado y que no nos apoyara para la reforma, o quedarnos callados y explicarle al PRI que no había tal carta de intención negociada. Se optó por esto segundo, se le explicó al PRI, el PRI nos dio su comprensión y se discutió, bueno, pero ¿cómo vamos a destrabar el problema? Sigue estando la duda de Abel Vicencio. Y entonces yo recordé en el debate constitucional del 17 a Heriberto Jara, al discutir aquellos artículos largos que traía el constituyente, el 17, que crearon los derechos sociales, el tercero, educación, el 27, propiedad agraria, y el 123, derechos de los trabajadores. Al discutirse este último, Heriberto Jara dijo, ¿quién nos puede decir cuántos párrafos tiene una constitución? ¿Cuántas palabras tiene? Lo importante es que una constitución refleje las necesidades del sentir popular, las necesidades del pueblo. Y eso explicó los grandes artículos constitucionales. Pues eso lo retomamos en 89-90 y llevamos a la Constitución cosas mucho mayores que las que la técnica constitucional hubiese aconsejado para que se reglamentaran en la ley secundaria. Pero ante la duda de las mayorías diferentes para reformar la Constitución que para hacer la ley, pues volvimos a la tradición de los artículos grandes. Hay que ver el 41, el que le hemos hecho también, como dicen coloquialmente algunos, un chorizón. En 96 ahora fue el PRI gobierno el que reclamó llevar muchas cosas a la Constitución, porque decían en materia de financiamiento se van a echar para atrás. Y así fue. Cuando salió el primer financiamiento, Felipe Calderón, presidente del PAN, devolvió la primera administración. Y Andrés López Obrador, presidente del PRD, dijo que iban a hacer libros de texto en materia ecológica. Entonces, la tradición de ahí derivó. Esa es una de las anécdotas que puedo contar. Muchas gracias. Sí, muy buenos días. Independientemente de centrarme de inmediato en el tema que me toca, en el periodo que me toca, solo para contextualizar, el comentarles que tuve la fortuna de laborar en el IFE prácticamente desde su fundación o desde su instauración en octubre del 90, después de las reformas constitucionales y la creación del COFIPE, del primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y permanecí ahí 7 años bajo la dirección primero de Emilio Schweifetz Chamorro, posteriormente de don Arturo Núñez Jiménez, un interregno, diríamos, de Agustín Ricoy Saldaña, y concluí en el periodo ya inicial de José Woldenberg. Toda esta, para mí, fructífera permanencia en el instituto, pues obviamente acarrea y me da la oportunidad de comentar con ustedes algunas vivencias importantes, pero más importante aún cuando se dice que una cosa es estar detrás del escritorio y otra frente a él,
es también la oportunidad favorable que tuve de trabajar casi después de salir del Instituto Federal para la 58ª legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otro breve espacio después en las legislaturas 60 y 61 del Congreso de la Unión en Cámara de Senadores. Fue en esta última ocasión de participar en el área técnica, que también tiene su importancia porque no está uno sujeto a las imposiciones o a las demandas que se tienen siendo legislador, pero sí como un observador atento en ese momento y colaborador en la oportunidad que me dio también en ese momento Arturo Núñez de reencontrarme con los temas electorales y las reformas constitucionales que en todo ese periodo tuve oportunidad de atestiguar. Específicamente en el Senado de la República me tocó ser observador privilegiado de los primeros momentos, de los primeros pasos que se dieron para lograr una nueva reforma electoral. Recordemos que desde 88 hasta el momento actual hemos tenido 7 elecciones intermedias, si mal no recuerdo, y 6 presidenciales. En cada una de ellas, sobre todo después de las presidenciales, que son las que más atención y más tensión provocan en el público atento y muchas veces también en la ciudadanía en general, surgen temas que deben ser tratados por los partidos políticos y frecuentemente lo son para limar asperezas y corregir errores, corregir prácticas, corregir inconsistencias en la propia legislación que solamente la vía legislativa pueden hacerlo, porque no dudando de que los tribunales electorales, la propia Suprema Corte son una vía también muy eficaz para hacerlo, pues tienen siempre la condición de ser resoluciones, pero la ley continúa como tal. Sin embargo, ya en ese contexto, los acuerdos políticos a los que afortunadamente en todo ese periodo se fueron dando, algunas veces menos ríspidas, pero generalmente y afortunadamente hubo los consensos, hubo la civilidad y la capacidad política necesarias para lograr esas transformaciones en la legislación derivadas de la aplicación inmediata anterior de las leyes y de las normas constitucionales. Fue en ese contexto, pues, que ya en el Senado de la República en 2006 a 2007-2008 se inició este proceso después del reconocimiento aquel anecdótico y chusco del haiga sido como haiga sido. Hubo un comportamiento político, cívico muy importante para reconocer que efectivamente era necesario reformar una vez más en este proceso de perfeccionamiento que todas las legislaciones tienen por naturaleza propia, la Constitución y la ley electoral. Fundamentalmente en el caso de la Constitución se pensó en la necesidad y se aceptó el planteamiento de reformar la Constitución en 2 cuestiones muy específicas. No me referiré a todas porque es una reforma importante, larga, pero el meollo de ella, vulgarmente hablando, estuvo en la cuestión respecto de la conducta irregular, digamos, no ilegal, que no estaba regulada, por eso mismo lo uso, del presidente de la República, Vicente Fox entonces, que ya desde la elección intermedia de 2003 se había ingerido indebidamente, falto de ética, falto de propiedad política en los temas electorales de manera aparentemente subrepticia, no deseada por él. Él así mismo lo declaraba, que no era ninguna
ilegalidad al expresar cuestiones como aquella de no vamos a cambiar de caballo a la mitad del río, por ejemplo, y otras por el estilo, ¿no? De aquella rivalidad también previa que había surgido del fallido proceso que se siguió contra el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador para lograr su desafuero e imponer por la vía de una resolución en la que vergonzosamente participaron entonces algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia. A partir de ello, entonces, se pensó establecer, según las prácticas que nos ha comentado el licenciado Arturo Núñez, de reformar la Constitución para cerrar esa puerta. Se pensó entonces, recuerdo yo, a lo mejor mi memoria no es tan exacta, pero a finales de 2006, en las oficinas del Caballito, se reunían Arturo Núñez y el licenciado Santiago Krill, miembro prominente, fue presidente de la mesa directiva del Senado, expertos electorales los dos, para más o menos empezar a bosquejar estos temas. Y efectivamente se planteó la necesidad de acotar de manera clara y transparente los límites a la función de los servidores públicos en el contexto de las contiendas electorales. El ojo puesto en las conductas anómalas realizadas por el presidente de la República, Vicente Fox, que le ganaron inclusive el epíteto de chachalaca también por parte del candidato Andrés Manuel López Obrador en aquel momento. Muy crítico de esa situación y con toda razón. Se pensó entonces, bueno, ¿dónde establecer estas normas? Porque el artículo madre estrella de la reforma, pues obviamente, como siempre lo ha sido en cuestiones electorales, fue el artículo 41. Sin embargo, ya sobrecargado de estos temas, era difícil que un tema tan importante fuera a perderse en esa multitud de reglas, disposiciones, bases, incisos, artículos. De veras, coincido con el anterior expositor, es una verdadera Biblia dentro de otra. Entonces, lo que se propuso en términos de ubicación del topos, diría Arturo Núñez, fue buscarle otra situación, y lo que se encontró más práctico fue el artículo 134 de los últimos de la Constitución, en el título de prevenciones generales, y que son aplicables a todas las autoridades en todos los órdenes de gobierno y aplicable a todos los entes públicos en cada uno de ellos. Nada más y nada menos. Entonces constaba de 5 artículos, párrafos, se añadieron 3 nuevos párrafos y se estableció en el primero de ellos que ningún partido político ningún servidor público podría intervenir indebidamente en los procesos electorales, so pena de las sanciones a que hubiese lugar. En ese contexto, pues, quedó sujeto a las leyes de responsabilidad generales, y no solamente en materia electoral, porque muchas otras disposiciones prohibían o prohíben esa injerencia, pero en este caso específico se estableció que no se utilizarían también recursos públicos en todos los órdenes de gobierno para beneficiar indebidamente a cualquiera de los actores partidistas, políticos o de otra índole, para beneficiar o impedir el ejercicio de los derechos de cualquier actor político. Esa fue una de las grandes reformas. Y la otra cuestión también inserta en ese artículo es que, derivado precisamente del uso abusivo que de la propaganda gubernamental hizo también la Presidencia de la República, porque paralelamente, ustedes recordarán, en muchas
o en casi todas las ediciones que se hacían de propaganda política de los partidos políticos, mañosamente, es una palabra coloquial pero muy descriptiva, se insertaban anuncios del gobierno de la República pregonando los éxitos supuestos o reales de los programas gubernamentales. Entonces, mayor intromisión y mayor intencionalidad de violentar el proceso electoral favoreciendo a uno de los actores, en ese caso su candidato presidencial y su partido, pues no podía haber sido. Entonces, por eso se estableció en ese contexto. Ya también en la propia Constitución y posteriormente en la expedición de las reformas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se insertó otro tema que distingue a esa reforma junto con el anterior, que se refirió a reivindicar para el Estado el uso de los tiempos oficiales que determina la Ley General de Televisión, que de los 48 minutos que corresponden al Estado fueran asignados en tiempos electorales, solo en tiempos electorales, a los partidos políticos y a las autoridades electorales para efectos de poder generar las campañas, y estableciendo tajantemente desde ese momento que ninguna autoridad ni ningún particular, persona moral, persona física, podrían contratar tiempos en radio y televisión mientras durase el proceso electoral. Ese fue el detonante de una, no le llamemos insurrección, pero sí una algarada de parte de medios de comunicación. El proceso de modificación, el proceso de construcción de la reforma había llevado también en esa cuestión un tono bastante pacífico, productivo. Se lograron los acuerdos, principalmente estos, porque ya los partidos políticos entendieron que simplemente se habían convertido en pagadores de los medios de comunicación de una masa de dinero nada despreciable. En aquel tiempo fueron, si no mal recuerdo, también algo así como 1,400 y tantos millones de pesos, que es una cantidad que no necesariamente gana uno en un año, pero que estaban dirigidas a los partidos políticos, y estos simplemente la endosaban a los medios de comunicación, especialmente en la televisión, a dos grandes consorcios que además de recibir esa masa monetaria no resultaba suficiente, sino que también en términos de publicidad oculta, o como le llaman ahora, inserta, invitaban a candidatos, invitaban a representantes políticos de ellos, a personalidades, académicos, etcétera, a programas donde daban sus opiniones y que supuestamente no eran contabilizados como publicidad política, eran en ejercicio de la libertad de expresión, pero sabíamos todos perfectamente que también por ahí fluía dinero negro, dinero oculto. Su origen, pues evidentemente no era conocido, pero sí sospechado. Entonces, eso también se convirtió en otra causa de ira, de que ya no se permitían ese tipo de situaciones, y fueron mandadas a regularse en las leyes secundarias correspondientes. Con todo eso, esto da la pauta a la anécdota y a la testimonial de que también se trata este documento, porque ya cuando las tres comisiones dictaminadoras que venían trabajando desde abril de ese año de 2007 hasta finales de noviembre del mismo año, se reunieron para dictaminar. Obviamente en ese momento llegan en masa todos o la gran mayoría de dueños de las grandes radiotelevisivas y de televisión y de radio,
a demandar que en base al derecho a la libertad de expresión no fueran aprobadas esas reformas. Fue muy curioso ver ahí a las grandes personalidades de la televisión reunirse y pues bueno, se dio la pauta y se les escuchó, pero afortunadamente se mantuvo la posición y se logró esa reforma. Con esto yo terminaría esta primera parte que fue de aquella ocasión, y solamente haciendo un poquito también, dadas las situaciones actuales, el comentario de que todas esas reformas que lograron realizarse fueron consensuadas entre todas las fuerzas políticas de alguna manera en paz y sin mayores problemas. Ahora no, ahora estamos enfrentando una situación totalmente diferente que desgraciadamente sabemos cuáles son los orígenes, cuáles son los contextos y cuál puede ser su desenlace. Por ello es que esfuerzos como compañeros, amigos, servirán para tratar de, en todo caso, matizar o llamar a la cordura de que las reformas impuestas jamás tienen un final feliz. Les agradezco su atención. Edmundo, perdón, si me permiten un breve acotamiento y con la dispensa de Fermín. El grupo de trabajo en el Senado lo constituimos Jesús Murillo Caram por el PRI, Ricardo García Cervantes por el PAN, su servidor por el Partido de la Revolución Democrática y desde luego los coordinadores parlamentarios, Manlio Fabio Beltrones por el PRI, Carlos Navarrete por el PRD y Santiago Krill por el PAN, contribuyeron a esa reforma. Apoyó mucho el asesor de Manlio Fabio Beltrones, Felipe Solís, para hacer honor a quienes construimos aquella reforma. Bueno, en primer lugar, doctor Molina Piñero, muchas gracias por la invitación para compartir este espacio con, como ya lo han dicho, lo han demostrado en sus anécdotas, don Arturo Núñez y Fermín Pérez Montes, que han sido no solamente estudiosos, actores, hacedores de este conjunto de reformas. Y permítanme empezar a platicar un poco de mi experiencia personal. Yo llegué como secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral en junio del 2008 a invitación de quien fue nombrado por la Cámara de Diputados en aquel año, a principios de aquel año, como presidente del IFE, el doctor Leonardo Valdés. Y me nombró el Consejo General del Instituto Federal Electoral, como está dispuesto en ley. Y hago esta referencia porque justamente me toca llegar a la Secretaría después de la reforma constitucional del 2007 y de las reformas legales del 2008. Y en vísperas del inicio del proceso electoral del 2009, de la elección del 2009. Es decir, una cosa es que el legislador haga las reformas correspondientes a los diferentes niveles y otra es en el momento en que la autoridad administrativa, que es el caso del Instituto Federal Electoral, tenga que instrumentar, permítanme usar ese término, o hacer operativa esa reforma para aplicarla en una elección. Y estos son los plazos que luego en ocasiones el propio legislador no los ve con el cuidado suficiente. Porque hay un espíritu de la ley, ya don Arturo Núñez señalaba cómo en la propia Constitución contra lo que es la técnica legislativa, por seguridad jurídica, por seguridad política, los actores habían puesto en el texto constitucional cuestiones que deberían estar en las normas secundarias, pero era una garantía para los actores que estuvieran en el propio texto constitucional. Y yo no diría solamente, Arturo, tú me corregirás, para efectos de garantizar lo que venía, sino también para hacer más compleja una negociación posterior de reformas constitucionales. Es como un gran seguro para los actores políticos el dejar en el texto constitucional toda esta negociación. Porque para hacer una reforma constitucional pues se requiere una mayoría calificada, que es mucho más complejo tenerla per se, aunque ahorita estamos viviendo otros tiempos. Pero bueno, después nos referiremos seguramente a eso.
Y fue muy complejo el hacer operativa esa reforma del 2007-2008. Fermín ya lo refería, porque uno de los corazones centrales de esa reforma fue justamente en el avance hacia la equidad de la contienda, hacer accesible a los diferentes partidos políticos y sobre todo a los partidos de oposición, a los medios de comunicación, que se habían encarecido por motivos políticos y a veces con tasas de costos de los famosos anuncios de televisión, los famosos spots, diferenciados dependiendo de quién era el actor que estaba demandando a los medios en radio y televisión el acceso a los mismos. Y eso había quedado con bastante evidencia en la elección previa del 2006, que fue el saldo de aquella elección compleja, es lo que lleva a la reforma del 2007-2008. Y entonces había tenido como consecuencia esta compleja negociación, que ya refería Fermín, pues que los medios de comunicación, con la influencia tan importante que tenían, recordemos que todavía la presencia de las redes sociales y las plataformas digitales no tenían la presencia que hoy tienen, y la influencia de radio y televisión en la ciudadanía en general era muy alta. Y la reforma del 2007 trajo consigo un fuerte enojo, protesta, que se hizo visible de los concesionarios de radio y televisión. Y fue aquella instrumentación muy compleja, no solamente porque hubo que vencer esta resistencia de los medios, que siempre para la autoridad electoral administrativa son aliados muy importantes, porque son los vehículos a través de los cuales la autoridad administrativa se comunica con la ciudadanía para no solamente anunciarles que habrá elecciones, en qué términos y demás, sino además, dada la ciudadanización del proceso de organización de elecciones, para convocar a la ciudadanía a ser funcionarios de casilla y acceder a las urnas en un momento determinado. Y encontramos como IFE en aquel momento una gran resistencia de los medios a colaborar con la autoridad administrativa para la elección intermedia del 2009. Nos había dejado el legislador en abril del 2008 el paquete legislativo y pocos meses después, es decir, en septiembre, iniciaba el proceso electoral. Recuerdo que fue muy, muy, muy complicado. Puedo contarles muchas anécdotas de lo que significó todo este proceso complejo, pero recordaré, sin decir el nombre, a un senador que nos invitó en una ocasión a platicar a Leonardo Valdés y a mí, para decirnos: oigan, no pueden ustedes aplicar esta reforma. Y Leonardo, con esa sobriedad que le caracteriza, le dijo: oiga, senador, pero usted la votó, ¿cómo que no la vamos a aplicar? Yo tengo, y dijo: pues es que la ley en México, ustedes saben cómo son, o sea, a veces se aplican y a veces no se aplican. Y Leonardo le dijo: lo siento mucho, senador, yo tengo la obligación constitucional de aplicar la ley en sus términos. Obviamente esas conversaciones se acabaron, fuimos a una elección muy, muy complicada porque no teníamos ese apoyo. Leonardo le había dicho al senador y a los concesionarios en un momento determinado: oigan, el problema no es con el Instituto Federal Electoral. El Instituto Federal Electoral no aprobó esa reforma, lo hizo la legislatura. Vayan ustedes con los legisladores a hacer este debate, o en todo caso, y eso fue lo que sucedió, después de la elección del 2009, donde vamos a aplicar esta norma, ustedes propicien una reforma si hay algún tipo de inconformidad alrededor de esto, pero como autoridad administrativa, déjenos nosotros aplicar la ley en sus términos. En fin, esta es una de tantas anécdotas que se podrían contar al respecto. Sin embargo, cuando yo llego en el 2008, me dijeron, y trabajaba conmigo Ricardo Becerra: híjole, después de esta reforma, con todas las implicaciones que tienen, es muy difícil que haya una reforma otra vez de esta envergadura. Y oh, sorpresa, viene la reforma del 2014, que yo diría que todavía es de una complejidad mayor que la del 2007-2008, por lo menos en el alcance y también por lo que implica la complejidad de aplicarla hacia ponerla en marcha en un proceso electoral. Y recuerdo muy bien
Don Arturo Núñez ahorita nos recordaba la reforma de 1996, que el presidente Zedillo en aquel momento dijo, esta va a ser la reforma definitiva en materia electoral. Y los alemanes siempre han dicho, en materia electoral no hay reformas definitivas. Y fue cierto. Vino la del 96 con todas las implicaciones, hablamos de la de 2007, 2008, y viene la del 14. Y son consecuencias de saldos que dejan los procesos electorales, sobre todo entre los diferentes actores políticos y sobre todo de la oposición, que encuentran deficiencias de la norma, sobre todo en lo que tiene que ver con la equidad de la contienda. Y si bien la elección del 2012 fue con un saldo mucho más amplio que la del 2006 entre el presidente finalmente electo y el candidato, en los dos casos López Obrador, de cualquier manera, López Obrador desde la oposición había demandado que la elección del 2012 había sido muy inequitativa, ya no solo por el acceso a los medios de comunicación, sino por el acceso a recursos públicos que indebidamente habían incidido en el financiamiento a los partidos políticos, y eso había hecho muy inequitativa la elección del 2012. Y López Obrador, hoy presidente de la República, fue un actor muy importante para la reforma del 2007-2008, pero también para la reforma del 2013-2014. Y ahora se dio un paso más allá. La idea original con la cual empezó a trabajar el legislador en las negociaciones que llevaron a aquella reforma fue de construir solo una sola autoridad nacional, no solamente para motivos administrativos de organización de las elecciones, sino también para motivos jurisdiccionales. Con ese propósito se sentaron a la mesa, bajo la hipótesis de que los institutos electorales en los estados estaban siendo cooptados por las autoridades locales, los gobernadores y las fuerzas políticas locales, y no estaban haciendo honor a su tarea de ser imparciales, árbitros imparciales para la organización de las elecciones. Pero también los tribunales electorales locales habían sido acusados de lo mismo. Entonces, los diferentes actores políticos se sientan a la mesa con la idea de hacer una sola autoridad nacional, recuperando, así se dijo, los estándares de imparcialidad y neutralidad del Instituto Federal Electoral, para que todos los procesos electorales en los más diversos niveles, desde el más pequeño de los municipios hasta la presidencia de la República y obviamente los órganos colegiados, tuvieran en su elección estándares de calidad, de estándares de imparcialidad, de neutralidad en su organización y sobre todo en la resolución de conflictos legales, y que le dieran la credibilidad y la legitimidad a los resultados. Con esa idea se sentaron a la mesa, en una versión muy compleja. Por cierto, en un grupo muy cerrado. Nosotros como autoridades administrativas no teníamos mucha información más que rumores de los que salían de aquellas negociaciones. Francamente estábamos muy preocupados de qué es lo que eso sí iba a significar. El IFE era responsable en aquel momento solamente de organizaciones de las elecciones federales, es decir, cada 3 años, las intermedias y las presidenciales cada 6 y la renovación del Senado. Y ahora parecería que el legislador nos iba a decir, señores, a organizar todas las elecciones en el país. Finalmente, lo que sabemos a lo largo de los años de platicar con diferentes actores políticos que estuvieron sentados en esas mesas, el tiempo legislativo se agotó, no llegaron a un acuerdo del todo, el Instituto Federal cambió de nombre y se volvió Instituto Nacional Electoral. Se le derivaron muchas atribuciones nuevas al INE ahora, que ya traía algunas de reformas anteriores. El Padrón Nacional ya lo hacía el Instituto Nacional Electoral. La reforma del 2007-2008 dio acceso a radio y televisión, concentrado toda esa facultad en el IFE en aquel momento, pero ahora 2 grandes impactos de la operación del Instituto Nacional Electoral. Primero, la responsabilidad de organizar las elecciones, de todas las elecciones en el país, recaía en esta nueva autoridad nacional. Se restringieron atribuciones a los institutos electorales en los estados, que ahora cambian de nombre por los órganos públicos electorales, los famosos OPLES, con menos atribuciones,
pero aún con algunas responsabilidades. Y además se da otro paso muy importante, se nacionaliza la fiscalización de los recursos utilizados por los actores políticos, candidatos, candidatas y partidos políticos. Y otra vez, una reforma constitucional del 2014 que se deposita en la autoridad administrativa con ese carácter, que tiene pocos meses, porque en septiembre del 14 iniciaba el proceso electoral del 15 y tendría que aplicarse toda esta nueva reforma. Fue muy complejo porque es imposible que el legislador prevea todo lo que las implicaciones operativas, ni en el marco constitucional, pero tampoco en las leyes, que además tienen otro carácter. Ahora, los códigos electorales pasan a ser, con esta reforma nacional, pasan a ser leyes generales. Leyes generales, instituciones y procedimientos electorales, leyes generales de los partidos políticos, y además todo lo que tiene que ver con toda una serie de implicaciones en otras disposiciones normativas para hacer posible la operación de esta reforma. En fin, se vuelve algo complejo, tan complejo como lo siguiente. El legislador dejó muchas lagunas para la operación, que tuvo que subsanar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para poder hacer operacionable esta reforma tan compleja. Tan es así que la primera elección que se organizó, el Consejo General del INE tuvo que tomar más de 100 acuerdos para poder atender estas lagunas que había dejado el legislador. Y más de 100 acuerdos terminaron siendo un reglamento de elecciones, que es de un volumen, nomás para que nos demos una idea, similar a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por su complejidad. De eso estamos hablando. En fin, hay muchísimas anécdotas que contar, pero yo diría que uno de los problemas centrales de esta última reforma, seguramente vendrán otras, ya los alemanes no lo han indicado, y además así tiene que ser. La vida política es eso es justamente su recreación permanente y la idea en democracia de que los actores deben estar incluidos. Cuando un actor se siente excluido del sistema político, el riesgo es el sistema todo. Pero lo dejo ahí nomás el apunte. El problema es cómo operar estas reformas. Y además el legislador, desde mi punto de vista, en la reforma 14, dejó un tema muy delicado sin resolver. Le dio las facultades al INE de organizar toda la elección, pero para decirlo coloquialmente, el traslado de la estafeta de la voluntad ciudadana al ámbito de lo federal y al ámbito de lo local para el cómputo correspondiente lo dejó en la misma noche de la elección. Esto hace muy complejo y riesgoso el propio proceso de organización de las elecciones, y además llevó a algo que no teníamos antes, que tenía que propiciarse una muy estrecha colaboración entre los institutos locales, con menos atribuciones, pero aún con atribuciones, y el Instituto Nacional, para poder hacer eficiente y cumplir con el mandato de la ciudadanía al contar y considerar los votos para que el resultado fuera creíble y legítimo. En fin, dejo aquí mi intervención agradeciendo de nueva cuenta el llamado a este espacio. Bueno, yo creo que lo que queda claro aquí es que estas reformas han sido parte de un proceso en donde la negociación entre las distintas fuerzas que han surgido en la sociedad a partir de 1977 lo han presentado. La cuestión del financiamiento de los partidos, el considerar los entes de interés público, después todas estas cuestiones que hemos ido escuchando de ustedes, y lógicamente ahora tenemos un proyecto de reformas a la Constitución. La pregunta es clara: ¿es un avance en esta dinámica democratizadora o es un retorno a un péndulo de un gobierno autoritario? Don Arturo. Seguimos en el mismo orden de presentación con la anuencia de mis compañeros. Decía don José Ortega y Gasset que la historia era una línea continua de progreso con periódicas regresiones.
esta frase del gran ensayista español aplica a México porque sin lugar a dudas nos encontramos en plenitud en un periodo de regresión. No solo en el ámbito electoral, en muchas otras materias. Quiere decir, el caso pretendido en materia del Poder Judicial, pero en materia electoral, después de este breve repaso histórico de todo el esfuerzo que ha implicado como parte de la transición democrática del país, ahora se pretende regresionar en la integración de las cámaras del Congreso, en reducir el financiamiento público, en desregular la propaganda gubernamental a la que se refería Fermín Pérez Montes, el desaparecer el federalismo electoral al que menciona con los organismos locales Edmundo Jacobo. Es decir, es en todos los ámbitos que se pretende un retroceso muy grave que puede pasar de, que era mi temor, de un simple gobierno autoritario para retomar el camino y la senda democrática a un gobierno que trasciende el periodo sexenal y hace cambios de régimen, no de gobierno. Y por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una restauración autoritaria. Sí, como creo que fue un común denominador en las tres intervenciones, la palabra mágica que ha permitido transitar más o menos pacíficamente durante estos casi 40 años que nos ha tocado testimoniar de elecciones en México, ha sido concertación, ha sido acuerdos. La esencia del poder legislativo y en el poder legislativo es esa, es la concertación, es el acuerdo, es el diálogo. Si 500 diputados y 128 senadores ya no pueden dialogar, queda perfectamente claro que estamos en otro modelo, desgraciadamente autoritario. No es la calidad de democracia que tenemos, porque pierde sentido la palabra democracia cuando una fuerza política dice: este es el proyecto, los oigo, pero no los escucho. No le vamos a cambiar ni una coma, hago la pantomima y la farsa de que esto es democracia, pero no lo es, desgraciadamente no lo es, por más constructos que queramos hacer de que la ley es la ley cuando me conviene y no es la ley cuando no obedece a mi fin último. Creo que esa es la situación en la que estamos ahora como país. A la pregunta yo contestaría enfáticamente que el documento que conocemos del 5 de febrero pasado de este año, presentado por el presidente de la República, es una regresión a la democracia. Yo diría, sin tampoco, lamentablemente, la democracia en nuestro país y en el mundo no vive sus mejores momentos. E incuba a personajes o a tendencias políticas que llegan al poder por la vía democrática y accediendo a él, después quieren derribar esa escalera que tanto trabajo ha costado construir, porque lleva décadas, como hemos conversado en este espacio, ampliar los espacios políticos para que las diferentes expresiones sociales se vean representadas en los poderes del Estado. Y la propuesta que tenemos enfrente es justamente una regresión. La concentración del poder en el Ejecutivo, debilitando al Legislativo, porque ahora se quiere hasta eliminar a los legisladores de representación proporcional, empobreciendo la riqueza de nuestro país. Y además, como bien decía don Arturo Núñez, debilitar al propio Poder Judicial para concentrar el poder en el Ejecutivo. Eso, de cualquier manera, lo podemos considerar más que como un paso regresivo hacia un sistema autoritario. Creo que queda claro que el pueblo soberano, que está en el artículo 39 constitucional, que manifiesta su voluntad y crea un gobierno democrático representativo, y después lo reafirma en el 41 y en la división de poderes del 49, hoy está en una situación de entredicho, ¿no? La pregunta es si el artículo 135 faculta para trastocar los principios de la Constitución, o si hay que remitirlo al 136, que dice claramente que trastornar el orden público es acabar con los principios constitucionales.
Entonces yo creo que con esto nos queda claro que hay que meditar mucho, ¿no? Si estamos viviendo un proceso que se da dentro del artículo 135 que permite las reformas o adiciones, o estamos habiendo en un trastorno del orden público que señala el artículo 136. ¿De acuerdo, doctor? Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, AC, COPUEX, presentaron Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. ¡Hasta la próxima!